como decíamos, una vez que la optimización de la forma nos ha dado esta malla no es una geometría sólida y vemos que tiene pues muchas geometrías un poco, en este caso, no lineales, como arrugas o elementos que no son muy fáciles para si quisiéramos tener una pieza industrial. Con lo cual, no siempre tenemos que seguir mantener el dato que nos haya proporcionado la optimización de la forma, pero sí que nos puede servir un poco ese valor para modificar nuestra geometría en base a nuestra nueva forma, ¿vale? Para ello, simplemente podríamos de nuevo utilizar la opción de un boceto. En este caso, si creáramos el boceto, ¿vale? En el plano IZ, que es en el cual está diseñada la malla, pues podríamos tranquilamente pues utilizar a través de una línea. Yo voy a hacer algo un poco rápido, simplemente para dejar entrever a qué me refiero, pero podríamos pues tranquilamente ir diseñando un poco esa geometría que nos ha marcado nuestra optimización de forma, pero quizá pues utilizando, como veis, pues unos elementos quizá pues no tan rigurosos o un poco más conservadores, pero que nos permitan un poco pues trabajar con una forma con geometría más definida. ¿Vale? Simplemente cuando tuviera este primer caso ya tenemos el perfil exterior y podríamos trabajar pues con un segundo caso. En este caso pues podemos hacer este triángulo interior. ¿Vale? Y una vez que lo tengamos, pues incluso pues podríamos tener la opción de poder redondear estas geometrías. Bueno, esto es un poco ya pues para optimizar nuestra forma, ¿vale? Un poco para evitar tener esos saltos en nuestra geometría final, sino pues más bien tener una forma pues que esté redondeada, que no tenga pues esos diseños bruscos que nos habían aparecido. Vale, una vez que tenemos nuestro boceto, vale, podemos ver que más o menos quedaría de esta forma. Podríamos finalizar y, bueno, en este caso podríamos tapar el elemento malla y o bien modificar la malla anterior, perdón, el cuerpo anterior que teníamos, ¿vale? Con la nueva estructura, por ejemplo, y de esta forma pues luego tener nuestra geometría. Entonces todo esto se podría crear a través de en este caso la extrusión cuando no teníamos pieza, o bien una vez que tenemos nuestra pieza extruida pues podríamos modificar la pieza. Entonces simplemente, por ejemplo, dándole a una extrusión, en este caso seleccionando esta geometría que queríamos, ¿vale? Podríamos decir, por ejemplo, que queremos la opción que interseca con nuestra geometría de base. En este caso voy a poner que sea simétrico, ¿vale? Y vemos cómo estaríamos teniendo la forma que en este caso interseca con la geometría de nuestra pieza. Ahora he visto que al hacer esto estaríamos deformando las piezas base que no queríamos que fueran deformadas. Simplemente podríamos en este caso cambiar la extrusión, ¿vale? Y sobre todo pues darle un mayor campo para que pues pueda mantenerse todo el elemento, ¿vale? Y en este caso vemos que tendríamos nuestra pieza y con esta pieza
pues podríamos pensar, ¿vale?, en copiar de nuevo el elemento inferior, o pues volver atrás en el tiempo, ¿vale?, cuando solo teníamos estas piezas y estaban separadas, o por ejemplo editar este elemento para que no se unan, sino que se creen nuevos cuerpos, ¿vale? Y una vez que tenemos hecho esto, vemos como ahora ya sí que están las piezas por separado, ¿vale? Tendríamos 3 elementos, ¿vale? Simplemente con la opción de combinar, pues podríamos hacer que los 3 elementos fueran el mismo, ¿vale? Entonces, en este caso, tendríamos que tener el cuerpo objetivo, que podría ser el cuerpo 1, podría ser este el cuerpo objetivo, y que el cuerpo 2 y 4 se unan a él, en este caso se unan, como vemos, ¿vale? Incluso podrían crear un nuevo componente si lo necesitáramos, pero lo importante es que ahora ya tendríamos nuestra geometría optimizada, ¿vale?, para el caso que habíamos empezado. Una vez que tenemos esto, el diseño podríamos darlo por terminado, pero una opción recomendable sería volver al menú de simulación, ¿vale?, salir de la optimización de forma que habíamos obtenido antes y hacer un nuevo estudio de simulación. En este caso, de tensión estática, ¿vale?, utilizando de nuevo, voy a ocultar la optimización de forma, y aquí de nuevo nos faltaría introducir los datos como, en este caso, pues las restricciones al movimiento, ¿vale? Como siempre voy a utilizar esas 4 como puntos de tornillo, y voy a utilizar esta simplemente como apoyo a la pared, y volveríamos a utilizar una carga, la misma que hemos utilizado antes. En este caso eran 1000 newton negativos, ¿vale? Entonces tendríamos ya creado nuestra carga, nuestras restricciones. Tendríamos el material de estudio, seguiría siendo aluminio, ¿vale? La malla podríamos generarla con los últimos elementos que habíamos proporcionado. Vimos que quizá con este detalle pueda ser suficiente, ¿vale? Vemos que pues, esta geometría podría ser trabajada un poco más para evitar ese tipo de ángulos, pero lo he hecho un poco rápido para que lo veáis y quede bastante claro. Y una vez que lo tenemos, pues simplemente comprobamos que todo está bien y resolvemos. En este caso, vemos que esto está listo para hacer. Si quisiéramos hacer la optimización, vemos que habría un error porque nuestra geometría ha cambiado, ¿vale? Ya no encuentra el cuerpo que teníamos inicialmente, sino que pues, ha cambiado, ¿vale? Pero ahora ya que hemos hecho la optimización de forma, ya lo único que nos interesa es ver si nuestro diseño sigue aguantando, en este caso, las fuerzas o las tensiones aplicadas, ¿vale?, que eran esos 1000 newton. Pues lo que estamos haciendo es calcular si lo cumple o no. En este caso vemos cómo el factor de seguridad para los 1000 newton sigue estando pues por encima de 15, ¿vale? Así que incluso podríamos seguir un poco reduciendo el espesor para minimizar, ¿vale? Lo importante de esto es que tenemos ya nuestra geometría calculada que funciona, ¿vale? Si no funcionara, tendríamos que pues volver a calcular la optimización de la forma, ¿vale? Y un poco como último paso, vuelvo al menú de diseño, simplemente para calcular, en este caso, volviendo al menú de propiedades en el cuerpo, ¿vale? Viendo cómo hemos pasado de 1 kilo 200 a 780 gramos prácticamente, por lo cual no hemos llegado a reducir el 50% del peso, porque como decía, hemos mantenido el peso de 2 de las 3 piezas que teníamos para construir, pero pues, obviamente todo el peso que hemos reducido en la parte central nos permite tener una pieza que prácticamente pesa la mitad que en el caso inicial, por lo cual sabemos una técnica para un poco optimizar ese tipo de piezas que están sometidas a esfuerzos
de forma automática, sin necesidad de nosotros realizar triangulaciones o realizar, digamos, elementos complicados, simplemente a través de Fusion 360. Vale, una vez que tenemos esto, bueno, simplemente comentar que hay una opción que cada vez es más importante también, que es la del diseño generativo. No lo vamos a hacer de momento por falta de tiempo, pero simplemente este diseño generativo consistiría más o menos en hacer una aproximación parecida a la que hemos hecho antes, en la cual nosotros vamos a decir qué elementos tiene en un inicio, vamos a dar una forma base y a través de la simulación, una simulación bastante orgánica, pues Fusion 360 va a ir creando la geometría más idónea para optimizar ese tipo de esfuerzos en las piezas. ¿Vale? Una vez que hemos visto la optimización de formas y cómo utilizar la malla original que teníamos en este nuevo cuerpo, ¿vale? Pues hemos comprobado un poco cómo realizar las simulaciones en estático y la optimización de forma y cómo modificarlo para estar seguros de que seguimos cumpliendo los objetivos.